injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta hoy desde acá, desde el área de enfermería de la Unidad Deportiva de la UAC. Muy contenta este miércoles de saludar a todas aquellas personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Venimos hoy un poquito desquebrajados, ¿no? Ha sido una semana de estar, pues, con el alma un poquito rota por lo que ha pasado en nuestro estado, pero justamente desde estos micrófonos, hoy venimos a abordar justamente el tema de la violencia feminicida. Y hay una frase que me ha estado dando vueltas en la cabeza, que justamente dice, la cabeza piensa donde están los pies. Y la he traído en mente. Han sido días de mucha reflexión, de soliloquios, de cuestionarnos qué está pasando en nuestra sociedad, por qué se están dando estos hechos infortunados y violentos. Y también justamente recordarles que la semana pasada acontecieron 3 feminicidios en el estado de Querétaro. 3 mujeres fueron privadas de la vida. Y entonces retomar hoy en noviembre estos temas tan importantes de justamente la violencia de las mujeres tiene su origen, pues obviamente en estas relaciones donde hay desigualdad de poder que desde luego resultan de estas estructuras históricas, culturales, sociales, que son meramente patriarcales, donde se le da la prioridad al varón, donde el varón tiene que ser el protagonista, donde se tiene que ejercer su voluntad, donde él tiene que detentar el poder. Y entonces justamente recordarles que la violencia contra la mujer no distingue entre etnia, edad, clase, círculo sociocultural, religión, contexto. ¿Por qué? Porque justamente se manifiesta en estas humillaciones, acciones, persecuciones, prohibiciones, aislamiento, control o cualquier acción que impida justamente que las mujeres gocen de sus derechos y de sus libertades. Bueno, la violencia contra las mujeres, según el artículo 5 en su fracción 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, dispone que es cualquier acto u omisión basado en el género que le provoca daño o sufrimiento a una mujer de carácter físico, psicológico, sexual, patrimonial, económico, hasta su muerte, que es la más alta violación de derechos humanos. Privar a una mujer de su vida, lo repito, es la expresión más grave de derechos humanos. Y esto, desde luego, se puede dar en el ámbito público, tanto como en el privado. Pero cuando hablamos justamente de feminicidio, ¿por qué? Porque infortunadamente en el país no hace falta que busquemos noticieros en la televisión, en las redes sociales. Infortunadamente en nuestras redes sociales, cualquiera que usted disfrute, pues están inundadas de noticias sobre feminicidios. En la noche de ayer nos íbamos a la cama con la noticia de una chica embarazada que fue encontrada asesinada, embarazada de 22 años, en Chiapas. Y bueno, los hechos notorios en Querétaro, donde 3 mujeres fueron asesinadas, y las cifras no mienten, fíjense. Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional señala que al primer trimestre del 2024 en Querétaro se registraron apenas 3 casos de feminicidios. Cuenten también ahora los de la semana pasada, pero también se registraron 7 homicidios dolosos contra mujeres y 28 culposos. Ahora, aquí hay que volver a retomar porque seguiremos insistiendo con estos temas y más que ya se acerca el 25N, el feminicidio es esa muerte violenta de mujeres por razones de género. Es la forma más extrema de violencia y está contemplada en nuestro estado en el Código Penal del Estado de Querétaro en el artículo 126 bis y obviamente también en el Código Penal Federal en el artículo 325, donde señala las circunstancias, los requisitos que se tienen que dar, que se tienen que cumplir para que una muerte de mujer
sea tipificada como feminicidio. Y lo primero, ya lo saben, tiene que haber indicios de violencia sexual presente en la víctima, lesiones degradantes previas o posteriores a la muerte, donde incluso podemos hablar de necrofilia. Tiene que haber un antecedente de violencia, que haya habido una relación sentimental de confianza o afectiva justamente con el agresor, donde se cuenten con datos de existencia, donde la víctima fue amenazada, percibió acoso, lesiones, incluso la víctima tiene que llegar a ser incomunicada y desde luego donde su cuerpo sin vida se ha exhibido en un escenario público. También la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21, habla de la violencia feminicida, la dispone, pero justamente me quiero detener un poquito porque leía en estos noticieros que hace días nuestra compañera Mayra Dávila, pues volvía a retomar el tema de por qué se debe de activar la alerta de género en el Estado. Y justamente, si usted le interesa consultar los artículos que señalan la violencia de género en el tema de cómo se activa, cómo se solicita la alerta de género, vamos a recurrir entonces al artículo 22 al 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y aquí quiero especificar algo, porque muchas veces desde la indignación, desde el no conocimiento, para no llamarlo ignorancia, porque bien dicen por ahí que no todos ignoramos las mismas cosas y a veces la ignorancia, la impotencia, la indignación nos ciega. Cuando hablamos de la activación de la alerta de género en un estado, esta se tiene que solicitar ante SEGOV, o sea, la tiene que declarar el gobierno federal. ¿Qué es la alerta de género? Bueno, es este conjunto de acciones gubernamentales que están coordinadas, que son integradas y que son de emergencia y temporales, que son realizadas por los tres órdenes de gobiernos para atender justamente y erradicar la violencia feminicida. El artículo 26 de esta mencionada ley dice que ante la violencia feminicida, el Estado mexicano debe de reparar el daño conforme a los tratados internacionales y a la Ley General de Víctimas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para empezar, las víctimas tienen derecho a la justicia y tiene que ser pronta y expedita, algo que infortunadamente por el aumento de casos no lo vemos. Se tienen que investigar las violaciones de derechos humanos y se tiene que sancionar a los responsables y reparar el daño. Cuando hablamos de que la ley señala la rehabilitación, nos vamos a detener en que se tiene que garantizar la prestación tanto de servicios jurídicos, psicológicos y médicos, tienen que ser especializados y gratuitos, pero también tiene que haber una satisfacción y una no repetición. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tiene que haber una aceptación del Estado en cuanto a su responsabilidad entre el daño y tiene que haber un compromiso por repararlo, pero también tiene que haber esta investigación de las personas que fueron servidores públicos involucrados, que con sus omisiones o acciones contribuyeron a las violaciones de derechos humanos de las víctimas y a la impunidad, y se les tiene que sancionar. También, ¿a qué nos referimos con esto? Que tiene que haber el diseño de políticas públicas que se enfoquen en la prevención, atención, perseguimiento y seguimiento de las personas involucradas en las comisiones de delitos que se cometieron justamente contra mujeres, pero también tiene que haber algo bien importante, la verificación de hechos y la publicidad que se da de la verdad, porque uno de los derechos de las víctimas también es el derecho a la verdad. Y me voy a detener un poquito con el tema de la alerta de género, porque no solo es delegar a las colectivas feministas el tema de que ellas se encarguen de la activación de la alerta de género. Les voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente nos tenemos que organizar como sociedad. ¿Cómo estamos participando? ¿Cómo estamos contribuyendo a que aumente la violencia en contra de las mujeres? Y entonces, justamente, una vez que se realiza la solicitud ante SEGOV, se tiene que presentar por organismos de la sociedad civil y organismos defensores de derechos humanos, ya sean internacionales, nacionales o locales. Después se conforma un grupo de trabajo que va a atender esta solicitud de activación y va a estar integrado por miembros de CONAVIM, de InMujeres, de la CNDH, representantes obviamente de las mujeres de las entidades, y tiene que haber 4 académicos
nacionales y locales que son por convocatoria pública. Luego se da el trabajo de campo, es la investigación donde se integra este informe del grupo de trabajo antes señalado, donde señalan sus conclusiones, sus propuestas. Este se entrega a Segov y después se notifica a la entidad a través de su ejecutivo. De ahí se realiza una dictaminación del grupo de trabajo donde se analizan las acciones que ha realizado esta entidad federativa y el grupo de trabajo, y después ya Segov es quien resuelve con base en las conclusiones del dictamen elaborado por el grupo de trabajo, es decir, estas propuestas, lo que observaron, si se declara o no la alerta de género. Y yo me voy a despedir, pues, más que con una frase, con una tarea. Yo les invito a que nos dirijamos a hacer mucha reflexión estos días de cómo desde nosotros mismos, nosotras mismas estamos contribuyendo a cualquier tipo de violencia. No es normal lastimar gatitos. No es normal emocionarnos con videos de autopsias en YouTube. No es normal estar escuchando y darle difusión a podcasts tal vez de asesinos seriales. Eso nos desensibiliza. Y también una invitación a nuestros compañeros de medios de comunicación a que siempre recordemos que hablamos de personas, no son objetos, no son likes, no son repeticiones. Yo entiendo que la mediaticidad de una nota se mide en likes, en cuánto estamos generando de views. Y entonces los invito a recordar que estamos hablando de personas que tenían una vida, que tenían sueños, que tenían familia, que tenían afectos. Entonces, siempre recordar que todas las personas tienen dignidad humana y que a veces es arrebatada de las maneras más inhumanas. Con eso me despido. Hoy, Marco, ha sido un placer transmitir desde acá, desde la unidad deportiva de la UAC, en el área de enfermería. Bonito miércoles para todos y todas. Hasta entonces.